Recibido montones de mensajes por todos lados, lo difícil que se le está haciendo a las familias puertorriqueñas conseguir especialistas, y también el tema de los carjacking que se ha convertido, se han disparado los números y esa es una situación terrible, lo vamos a analizar, pero ¿qué otros temas tenemos para ustedes? Vamos a ver. Le preocupa a cualquiera el dramático aumento de carjackings y las agresiones sexuales, así que manténgase pendiente a la discusión. Además, quizás ya usted está sufriendo alarmante falta de médicos subespecialistas. ¿De qué se trata? Interese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, el estado de situación de hoy quiero precisamente dedicárselo a este alarmante número de casos de carjacking que se están desarrollando en Puerto Rico. Yo les he mencionado a ustedes en años anteriores, en momentos anteriores, yo estuve muy cerca de un carjacking, no fui víctima directamente, pero vi cómo se realizaba un carjacking básicamente a 2 o 3 carros míos. Y fue impresionante. A pesar de que yo no era la víctima, siempre he quedado marcado por ese momento porque las personas que estaban dentro del carro eran 2 personas mayores y la persona que estaba al lado del conductor, que era una mujer, una abuelita, cuando se bajó del carro se cayó de rodillas porque fue tan importante, tan estremecedor ver una pistola entrando a su vehículo y quitándole el vehículo a su marido, que la señora no podía ni caminar, se quedó básicamente tirada en el mismo medio de la carretera. Mire lo que está pasando, le traigo esto para que usted se prepare a sus hijos, prepare a su familia. Por eso es que lo traigo para que usted tome conciencia de lo que está pasando y no sea una víctima más. Vamos a ver, la calle está caliente, esa es la realidad, y con el tema de los carjacking más. Vamos a ver los datos. Mire, en lo que va del año, señores, en lo que va del año ya van 112 carjacking en Puerto Rico. Eso es un número espeluznante. 112 personas han sido víctimas. Son 21 casos más que a esta misma fecha el año pasado. Y parece ser que no tiene fin. Y fíjese este detalle que les voy a traer. En este caso, mire este número tan impresionante. El 11 de abril de este año, se reportaron 11 casos de carjacking. 11 a través de todo Puerto Rico. Van a ver una historia más adelante cómo se refleja esto en diferentes partes de Puerto Rico. No es solamente un caso aislado de San Juan o el área metropolitana. Esto es a nivel isla. Vean este otro dato. Fíjense quiénes son. ¿Quiénes son estas personas? Estamos hablando de muchachitos, señores. De muchachitos de 18 a 21 años de edad. Básicamente metidos en la droga o metidos en el bajo mundo y están por ahí buscando la fácil y están cometiendo muchísimos delitos. Hay jóvenes de estos que están siendo acusados de 2 y 3 casos de carjacking. O sea que ya están en la calle agresivamente haciéndolo. Y fíjense los detalles. ¿Cómo es que atacan? ¿Cómo es que lo hacen? Para que usted tenga conciencia de lo que está ocurriendo. Choques leves en calles oscuras o en caminos pequeños, le chocan el carro por detrás, le dan un cantacito. Usted, pensando en que pues, no pasa nada, se detiene como se hace normal y usted se baja, o tan pronto se detiene, llega alguien por el lado y lo encañona y le quita el carro. También en algunas carreteras bloquean las carreteras, cosa que usted va de camino, ya lo vienen persiguiendo, usted va de camino, le bloquean la carretera, usted se detiene, ahí mismo lo encañonan y le quitan el carro. Y también hay muchas intervenciones de estas que se hacen a través de motocicletas, o sea que van las personas en motoras y ahí mismo lo encañonan y le quitan el vehículo. Vamos a tener un panel ahorita para hablar de esto, para que usted lo van a educar y orientar sobre el particular, para que usted entienda un poco mejor lo que usted puede hacer como ciudadano. Ahora, por último, presento esta estadística que me parece que son importantes. Las violaciones. Se han reportado en lo que va del año 75 casos de violaciones a mujeres en Puerto Rico. 79 casos, exactamente. Es un incremento de 60% en lo que va del año. Esto es un número impresionante, señores. 79 mujeres han denunciado que han sido abusados por alguna persona. Eso es un caso que debemos explorar, analizar aquí con todos nuestros invitados. Así que con esos temas, pero antes, presento un reportaje de Margarita, que se me había olvidado, un reportaje de Margarita importante sobre el particular. Vamos a verlo.
Los carjackings o los robos de autos a mano armada son el reflejo de un deterioro inmenso en la sociedad. Estos ocurren a nivel isla. Estamos hablando de Santurce, igualmente Río Grande, Camuy, Humacao. ¿Quiénes son las principales víctimas? Las mujeres. Y de otra parte, ¿por qué ocurren tanto? Particularmente porque no tenemos la cabeza puesta en lo que estamos haciendo, sino que por el contrario, nos ocupan los celulares. Los errores más comunes que cometemos nosotros, los ciudadanos, y que quizás nos hace un blanco más fácil para el carjacking. La distracción, los teléfonos celulares. Eso, ¿verdad? Nos bajamos del vehículo, en vez de estar pendientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, no estamos pendientes del teléfono celular. Obviamente somos un blanco fácil porque no sabemos quién está a nuestro lado y qué va a pasar, que nos van a asaltar. Preste atención a las recomendaciones principales. Mire a todos lados antes de entrar o bajarse de los carros. Y se dice mucho, mire, no deje artículos visibles en su carro. Importante, y más en las luces. Ajá. ¿Por qué? Estamos con un bulto de una computadora encima del asiento. Lamentablemente la persona que está a tu lado está visualizando de que tienes un bulto que quizás tiene una computadora o algo de valor. ¿Qué va a pasar? Que van a cometer entonces un hurto para entonces poder, ¿verdad? O un hurto o un carjacking en este caso. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Aquí está el equipo completo: Ximarí Fleming, Leo Aldrich. Saludo a los dos. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches, Leo. Un privilegio siempre compartir con ustedes y con toda esa gente que nos ve. Voy a dejar sobre el tintero ese tema de los carjacking, porque le quiero dedicar mucho tiempo. Tengo un panel ahí de excelencia. Vamos ahorita a profundizar sobre el particular, así que pendiente a este tema. Ahora nos movemos a otro tema que es igualmente importante. Hablábamos ahorita, Leo, Ximarí y yo, del problema que tienen los ciudadanos de conseguir citas médicas. Se está convirtiendo en un problema conseguir una cita con un especialista. A veces te la dan como para 7 o 8 meses después. Exactamente. Si la consigue. Si la consigue. La compañera Mardeli Jusino esta mañana en radio nos decía a nosotros, ella tiene una niñita de 3 a 4 añitos, creo que tiene, y estaba pidiendo un pediatra, dermatólogo, especialista en dermatología, y le dieron una cita para 8 meses después. O sea, que está complicado. ¿Por qué está ocurriendo eso? Se siguen yendo nuestros médicos y la pregunta obligada es cómo vamos a resolver este problema que de seguro usted en su casa ya lo ha enfrentado. He invitado al nuevo presidente del Colegio de Médicos ahí, calientito, acabito de llegar, don Carlos Díaz. Doctor, felicitaciones. Gracias, gracias. Muy contento de estar aquí y de tener la oportunidad de la confianza de mis compañeros, colegas, de darme esa confianza para estar en 2 años al frente del Colegio de... Eso fue el domingo. Ayer. Ayer salió usted presidente. Juramentamos ayer. Y ya está jugando pelota dura. Con la doctora. Y aquí está la vicepresidenta, precisamente la doctora Alicia Filiberti. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que están aquí los dos. Bueno, ¿qué le podemos decir a nuestra gente sobre este tema que está ocurriendo? Hemos preparado algunas estadísticas que voy a ir presentando porque el éxodo de médicos sigue siendo una realidad, ¿correcto, doctor? Eso no es definitivo, es una emergencia lo que tenemos. Si hay una emergencia en este país, una emergencia. Una emergencia porque el efecto no se ve inmediato. Se ve inmediato en números, pero el efecto se va a ver más tarde en los próximos años, porque los pacientes van empeorando en condiciones. Yo mismo, ¿qué médico me va a cuidar a mí? Como pasan los años. Y el médico que está ahora, o se cierra una residencia donde entrenamos nuevos médicos, son 6 o 7 años de entrenamiento. Eso va a traer algo a largo plazo peor. O sea, cada minuto que perdamos, cada año que perdamos aquí, son años que se traducen en el daño a la salud de nuestro país. Usted me decía, una conversación que tuvimos esta mañana en el programa de radio, que cuando usted se graduó de cardiólogo, ¿se graduaban cuántos aproximadamente? Casi 16. 16 cardiólogos al año. Diferentes programas que había en Puerto Rico. Hoy se gradúan ¿cuántos más? 4. 4. Wow. Así es. ¿Y se quedan en Puerto Rico esos 4? Ese es el problema, que ya hay 3, se ponen para Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que realmente está en nuestras manos o en manos del gobierno para poder retener a todos estos médicos? Porque implantaron hace unos años el asunto del 4%, pero eso no se le extendió a todo el mundo, solamente es algunas partes, algunos particularmente en unas zonas. A 3.000 médicos nada más, se discriminó hasta por localización y por especialidad. A unos pediatras sí, a otros pediatras no. A los pediatras de San Juan no
no se le dio, a otros pediatras sí. Eso tiene vamos a trabajar directamente, o sea, es una queja, un frente unido del Colegio de Médicos para decirle al gobierno, vamos a sentarnos aquí a trabajar con esta prioridad esto. Vamos a extender un incentivo bueno para los médicos para que se nos queden, pero también para los estudiantes de las escuelas de medicina, que cuando salen se encuentran con que no los quieren contratar las aseguradoras. ¿Cómo van a hacer una práctica? Vamos a hablar de eso, pero antes, para que la gente tenga una idea de la escasez, doctora. La escasez. Por ejemplo, nosotros teníamos algunos datos particulares que queríamos compartir con ustedes, que tan pronto los tengamos. Por ejemplo, aquí hablamos un poco de los practicantes. En el 2021 habían cerca de 13.500 médicos, en 2009. En el 2021 apenas quedan unos 10.000 médicos practicantes. Vamos a ver la próxima gráfica rapidito para ver los otros detalles de lo que estamos hablando aquí adelante. En dentistas, había en un momento determinado cerca de 2.300 dentistas, quedan 856. O sea, una cantidad de reducción brutal. Dame unos datos adicionales para seguir hablando del tema. Ortopeda, estuvimos hablando con el buen amigo Pablo Rodríguez del Centro Médico y del Centro de Trauma, y nos decía que ortopedas de trauma solamente en Puerto Rico hay 2 y uno lo tiene el Centro Médico. Ortopedas que breguen con traumas allí. Neurocirujanos, el Centro Médico allá, el Centro de Trauma tiene 0, no aparece ninguno. Hay cerca de 12 en Puerto Rico, y cirujano torácico, 12 a través de todo Puerto Rico. Y así se siguen repitiendo diferentes profesiones, doctor y doctora. Sí. Eso es así en todo, hasta los pediatras se han reducido dramáticamente, a la mitad de lo que teníamos hace 7, 8 años atrás. Nosotros los cardiólogos igualmente a la mitad de lo que teníamos hace 8 años atrás. O sea, el dramático es la reducción de esto. Y el gobierno, el problema es que hay unas leyes, hay una legislación. El colegio está ahí para ofrecer y ayudar al gobierno a indicarle esta emergencia que hay. Pero le pregunto, usted, en lenguaje de ustedes, los médicos, ¿ustedes han detectado la enfermedad? Ya es claro, y usted le llama a una emergencia. Han detectado la enfermedad. ¿Cuál es el remedio a esa enfermedad? ¿Cuál es el paliativo para esa enfermedad? ¿Qué, en otras palabras, qué se puede hacer? Son varias las cosas que se pueden hacer. El problema es que no hay ahora mismo, por ejemplo, yo me graduó de médico hoy. Y entonces tengo que tratar de que las aseguradoras, porque todo paciente tiene un seguro médico, que las aseguradoras me acepten como proveedor. Y ahí empieza el primer escollo. No todo el mundo es aceptado como proveedor. Por ejemplo, le puedo decir, yo tengo un hijo, un solo hijo. Mi hijo lleva 18 años de médico y todavía hay aseguradoras que no le dan cabida. No me diga. Entonces los pacientes quieren verse con él, su trabajo le da ese tipo de servicio y entonces a él le tienen que pagar privado porque la aseguradora no lo reconoce a él como servidor de ellos. ¿Y eso se multiplica en muchos casos en Puerto Rico? Eso se multiplica en muchísimos casos y muchas veces pasan con los mismos especialistas. Hoy mismo vino un paciente a mi oficina que no es la primera vez que viene, ha venido 3 o 4 veces y el plan ha dicho que él no tiene ese plan y él me dice, pero es que yo tengo ese plan. No, usted no tiene ese plan. Tiene que arreglar. Pero entonces, con eso. ¿qué es lo que se va a hacer? Porque aparentemente, ¿no? Y añado a lo que usted acaba de decir, el problema son los planes médicos y, por ejemplo, la paga de los planes a los médicos es una barbaridad en términos de lo que no le pagan. Por ejemplo, un subespecialista, pero un especialista lo que les recibe es $20 por una visita de un paciente. ¿Qué van a hacer ustedes para que se logre aumentar esas tarifas y para que se logre que los planes médicos no los tengan ahorcados a todos y a los pacientes también? Nosotros tenemos que llevar un frente a la legislatura, al gobierno, a exigirle al gobierno como representante de los médicos que actúe, que haya un proyecto de legislativo que le ponga el cascabel al gato. ¿Qué haría ese proyecto de ley? ¿Qué haría? Obviamente exigirle a las aseguradoras que obligatoriamente tienen que aceptar a los estudiantes que salen de la Escuela de Medicina de Puerto Rico. ¿De qué estamos hablando? Pero la respuesta, la contraparte a ese argumento va a ser, bueno, los aseguradores son entes privados y escogen con quién trabajan y con quién no. Las aseguradoras deciden si quieren a alguien o no. O sea, en el mercado privado, ¿verdad? No es el idóneo, pero es el que es. Y van a decir eso. Van a decir que las aseguradoras pueden escoger a quien quieran y a quien no quieran pueden excluir. Sí, pero mira, por años en Puerto Rico ese problema no existía. Por años
obviamente había que, desde hace mucho tiempo, le daban a nosotros los números de proveedores sin ningún problema. Eso es recientemente, los últimos años, los últimos 10 años o 12 años que se ha puesto esa política. Hay que hacer un llamado del gobierno a que llame a la aseguradora, que nos sentemos en una mesa, vamos a negociar esta situación porque se nos va a caer el sistema. Se nos va a caer la situación y la salud del país se nos va a caer. Esto es una emergencia que tiene que venir desde el gobierno, el gobernador, la legislatura. Pero también tienen que ser los médicos, que tienen que tomar una acción contundente, porque ustedes muy bien podrían decir, ¿sabes qué? Aseguradora, no te lo voy a aceptar. Claro, esa es la posición nuestra. No vamos a aceptar esa situación. Pero ya tuvimos esta situación anteriormente y el Colegio de Médicos tuvo que pagar una multa a Estados Unidos porque nosotros ciertas especialidades decidieron no aceptar ciertos planes y esos médicos fueron multados porque como que tenían un complot contra ese seguro. Pero pero entonces, ¿qué queda en las manos para hacer? Si entonces, si a ustedes hacen una acción, toman acción y entonces los multan, entonces eso quiere decir que el gobierno no puede actuar tampoco contra las aseguradoras. Caramba, pero mira, aquí en la escuela misma de medicina de nosotros, la que recibe dinero del gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, podemos llegar a un acuerdo con estos muchachos que den un tiempo de servicio también aquí, no se recibe nada. Vamos a hablar de eso porque fíjese que otro problema que tenemos es que la escuela de medicina de la Universidad de Puerto Rico está atravesando por un momento tremendo. Ha perdido la acreditación la escuela de neurocirugía. Entonces, los muchachos se están graduando, se están yendo. ¿Qué tenemos que hacer para que los muchachos se queden? No debemos darle ese 4% de ahorro o de economía a los que se gradúan. Que se gradúan con una deuda de 200, 300 mil dólares. Y Ferdinand, estábamos al principio analizando que por qué se tarda 7 o 8 meses. Esta disputa entre médicos y aseguradoras, lo que redunda es en eso, en que no haya suficientes personas y en la clase médica de ustedes y haya que esperar 7 o 8 meses. Yo quisiera saber si ustedes pueden, ¿verdad?, después de la pausa decirnos qué puede hacer esa persona desesperada por un tratamiento médico que tiene que ahora mismo esperar más de 6 meses. Espérate, es que es dado en el clavo, porque fíjate, estoy leyendo, ustedes saben que yo hago 40 cosas, pero entre ellas miro los mensajes de la gente y aquí hay decenas y decenas de mensajes de personas diciendo que ya están llamando a los médicos, no consiguen cita, que si el esposo, que si el hijo, que si el marido. 20 cuentos hay aquí, historias, mejor dicho, de gente que no consigue cómo resolver su problema de salud. Vamos a venir con eso, qué alternativa le podemos dar a la gente y también vamos a hablar de la encuesta Claro, que es precisamente de este tema. Yailin, adelántame el detalle. Así es, Ferdinand, el pueblo es el que sufre las consecuencias de todo esto. Bueno, y la encuesta Claro dice de esta manera y queremos que usted participe. ¿Cuán difícil se te ha hecho sacar una cita con un especialista? ¿Es accesible, es difícil o es imposible? Recuerde buscarnos en nuestras plataformas sociales como Jugando Pelota Dura. No olvide darnos like y compartir. Y ahora hacemos una breve pausa y regresamos con mucho más de tu favorito Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, seguimos discutiendo este tema que estoy seguro que en cada hogar puertorriqueño hay una preocupación mayor con la falta de especialistas o lo lento que es el proceso para conseguir una cita. Hay un detalle que quiero traer a la discusión con estos dos distinguidos médicos, presidente y vicepresidente del Colegio Médico, es que se gradúan cerca de algunos 300 médicos al año y la mitad, señores, se van de Puerto Rico a terminar la especialidad y por allá mismo le ofrecen unos paquetes de incentivo tremendo y por allá se quedan. Claro. Ahora, volviendo al tema de Leo, de la pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un paciente que tiene un familiar con una condición delicada de salud y no consigue cita? ¿Tirarse para el centro médico? Eso es lo que no queremos. Eso es lo que no, porque entonces abarcaría todo el centro médico de condiciones que se puede. Pero ¿a quién le tiene que resolver? Claro, claro. Podríamos pensar que aquí tenemos que tener, obviamente, más apertura de los médicos, ayudar a que los médicos mejoren su estructura de admisión de pacientes, sus horarios, los grupos médicos, los IPA, que se estructuren más, que se extiendan más horas de servicio. Y obviamente que estén disponibles con más especialidades, que busquen más especialidades. Se pueden hacer grupos médicos con especialidades específicas que den atención en ciertas áreas, porque en Puerto Rico, por ejemplo, hay menos pediatras en el sur que en el norte. Pues tratar de incentivar a que a pediatras que den su servicio ahí algunas horas. Y de hecho estaba hablando con el secretario de Salud sobre este asunto y él estaba en disposición de hacer unas clínicas específicas externas y que los médicos pudieran ir y dar esos servicios ahí, ¿verdad? De una forma que el Colegio Médico pudiera intervenir
para que llevaran a los médicos a esas áreas. La producción antes del programa nos dio una estadística que la media de edad de los médicos en Puerto Rico es 60 años de edad. Lo correcto. Entonces, Imagínate. ¿por qué las aseguradoras no quieren meter en sus programas a los muchachos que empiezan nuevos si la media es 60 años de edad? ¿Por qué no darles esa oportunidad y además incrementar la cantidad de personas que hay en la clase médica? Todo esto es un... O sea, son 60 años, ese dato es correcto. Exactamente, por eso también nosotros como colegio estamos tratando de... Y una edad de 60 y con una tecnología que se adelantó con la pandemia, que muchos de los médicos han tenido que cerrar oficinas porque la tecnología, con récord electrónico, que no bregan con récord electrónico, la tecnología avanzada por la pandemia que se adelantó. Muchos médicos que se han cerrado oficinas porque no han podido bregar con la tecnología. Y se retiraron con la pandemia. Y queremos ayudar, el colegio médico, ayudar a estos médicos a entrenarlos en la tecnología, a insertar la tecnología en sus prácticas para que estén más adelantados, dar medicina, telemedicina, que pueda hacer medicina a distancia, porque de verdad después de los 60 años también... Aquí escribe Mirna Segarra, dice, llamé para una cita de un neurólogo en Mayagüez. La próxima cita que le dieron es en diciembre del 2022. Y entonces dice, para colmo de males, el proveedor de mi plan médico no lo aceptan en su plan. O sea que va a tener que ir a pagarle cash al médico. Eso es. Esto es un problema que tenemos que tratarlo. Bueno, pero esto es una emergencia lo que usted dice. Por eso te dije, una emergencia. Hay que hacer un llamado a la legislatura, hay que hacer un llamado al Ejecutivo. El Colegio de Médicos va a estar ahí para sentarnos y dar una solución. El 4% no resolvió el problema. Básicamente no lo dieron completo. Más es que lo dieron, fueron bien selectivos en las personas que le dieron. ¿A cuántos médicos le dieron? A 3,000. 3,000 de los 10,000. De 10,000. Pero realmente eso se supone que se lo dieran a los que tenían unas especialidades. Claro. Sí, los que quieren que se queden. Los que quieren que se queden. Claro, pero como quiera se están yendo de todas las especialidades, se están yendo. Yo le pregunté hace un rato, disculpe doctor, que qué iban a hacer o qué podía hacer el colegio para lograr que se aumente la tarifa que le pagan los planes médicos a los médicos. Por ejemplo, los $20 que le pagan a un especialista no hace sentido porque lo que estamos viendo es que los médicos están aumentando la cantidad de personas que ven, se llenan las salas porque por lo que están pagando. Estoy de acuerdo con usted. El colegio siempre va a estar luchando y enfrentándose a las aseguradoras, defendiendo. Ahora mismo un comité de planes médicos que está desactivado hace 8 años en nuestro colegio. Yo voy a darle a ese comité todas las herramientas y todo el incentivo para crear con los médicos ese comité, que es el comité que dirigía bien fuertemente la política del colegio hacia los planes médicos. Los planes médicos es bien importante. Es una guerra que es económica. La tristeza de esto es que es económica. Aquí la salud está basada en las economías que puede hacer el sistema, las aseguradoras con la economía por la salud. Vamos a hacer un análisis sincero de lo que está pasando en una oficina de un médico. Me escribe mucha gente diciéndome aquí que hay médicos que ya no aceptan pacientes nuevos. También está pasando. ¿Por qué? Porque que están están buqueados, están full de... Con la pandemia muchos médicos se fueron, muchas clínicas cerraron, muchas oficinas cerraron, entonces el que está disponible, un cardiólogo que esté disponible de 3 que había en el área, pues se llena, entonces están full. No tienen más. Full, y un ser humano, tú trabajas unas horas ahí, puedes dar hasta de 8 a 9 de la noche, pero la cita... Pero es increíble que tú busques que tú llames a un médico y no te acepte. No aceptamos pacientes nuevos. No, es que no pueden responsablemente no si pueden, si tienen demasiada carga. No y ustedes han mejorado la cita. O sea, antes uno tenía que ir a un médico y pasaba las de Caín. Todo el día esperando allí que lo atendieran. Bueno. ¿Ya usted ha mejorado eso, doctora? Bueno. ¿O todavía eso sigue? Yo le voy a decir una cosa. Las puertas de mi oficina siempre están abiertas. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todo paciente que entre por ahí se atiende. Sí. Siempre he trabajado así desde que tengo oficina, desde que no estoy... ¿Usted no pone las condiciones que están poniendo No, otros señor, porque en sala de emergencia tú tienes que atender a todo el mundo y yo seguí esa misma política en mi oficina. Se atiende todo el que llega. Doctor, hay una información... Bueno, ojalá todo el mundo fuera así. Sí. Hay una información que me está llegando de médicos que están escribiendo, donde me dice que ahora mismo hay una aseguradora que bajó el pago de un servicio y está auditando retroactivamente 2 años ese cambio que hizo para cobrar los retroactivos. ¿A usted le consta eso? Hay médicos que le ha pasado eso. A médicos que le han pasado eso. Y ese es el problema. Tengo que decirlo, y es que hay que poner el cascabel al gato a las aseguradoras. ¿Pero quién es el que se lo puede poner? Bueno, se lo podemos poner, el frente lo vamos a hacer nosotros defensa, pero es que el gobierno tiene que actuar. El gobierno le da incentivos a cuanto 2022 hay ahí, y no entiende que la salud es primero y tiene que sentarse a la mesa con la aseguradora y negociar. Decir aquí en este país que las aseguradoras van a desaparecer del sistema, seamos realistas, no van a desaparecer del sistema, están ahí.
hay que saber negociar y sentarse por exigirle a la aseguradora y legislar. ¿Y ustedes van a hacer eso ahora? Hay mucha legislación que se cree que es de Estados Unidos. El gobierno puede poner controles a las aseguradoras en Puerto Rico. Eso se demostró en estos años en la legislatura y que fuimos a Estados Unidos, que Puerto Rico puede poner control a la aseguradora para el beneficio de los médicos y de los pacientes. Pero el gobierno tiene que acción y nosotros vamos en esa acción dirigida. ¿Qué tipo de controles puede ponerle? Desde las tarifas y desde lo de las tarifas. Y también desde lo mismo abrirlos a las redes. Bueno, y que el médico que se gradúe pase las de Caín para que pueda ser registrado por un plan médico. Eso se puede hacer localmente. Se venía con la creencia, no, que eso es federal. Y hubo decisión del tribunal que lo puede hacer el Estado. Lo puede hacer el Estado. Hay que hay que sentarse con este problema y no estar buscando aquí, no sentarse con los que tienen esto. El Colegio de Médicos, la legislatura, la comisionada residente, coger esto como se coge los 2022 y trabajarlo con seriedad. Bueno, como si fuera una emergencia tengo que hacer una pausa, pero le voy a hacer una pregunta de otro tema. Ajá. Porque yo voy a hablar ahora de otro tema que es el tema de los carjacking. Sí. ¿Usted fue víctima del carjacking? Sí, del carjacking y del secuestro hace unos años atrás, yendo a ver un paciente al hospital que tenía un infarto en la sala de emergencia. En el parking, en la calle, me hicieron un carjacking, me secuestraron, me llevaron mi propio carro, me montaron, me llevaron 2 horas por todo el área de Puerto Nuevo, tras talleres, y me soltaron por La Goya. La amenaza fue, recibí muchos cantazos en la cabeza, la amenaza de revólver mientras él guiaba el carro, el arma en mi sien. Me dijo, si tienes un arma, te mato, porque esa arma va a matar a uno de los nuestros. Obviamente, para mí eso fueron 3 horas, era el Día de Reyes. Wow. Y salí a atender a un paciente, me dejaron tirado allá por La Goya, por la industria de allá, al oscuro. Y ahí pues pude salir corriendo hasta llegar al expreso y encontrarme un guardia que me llevó. Tuve la suerte de que estoy vivo, pero es traumático. Es traumático. ¿Tuviste miedo de perder tu vida? No, yo volví a vivir. ¿Y el paciente? No, el paciente pues falleció, falleció porque estaba complicado, pero yo iba a ir como cardiólogo a una consulta. El paciente falleció, bendito, una lástima. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Hace 10 años más. ¿Cuánto? Hace 10 años. ¿Y eso ha podido superar ese trauma? Todavía el temor de que alguien me esté buscando está siempre. O sea, la cara siempre está buscando. Cuando voy a cruzar al carro, obviamente no es como ahora estoy mirando todo el tiempo. Parándome, no uso el celular, lo tengo pero uso el celular y si voy, pues a ver si ya tengo un teléfono donde marcar el teléfono de mi esposa, que sea rápido. Fue traumático y muy doloroso y jamás en mi vida había tenido una situación como esa y eso, superarse de eso lo entiendo. Pues hay más de 100 personas que ya han vivido un trauma parecido al suyo, vamos a hablar de ese ahora. ¿Y qué se puede hacer para evitar este tema, evitar esta crisis? La vamos a discutir ahora. Gracias a los dos, se los agradezco. Mucho éxito ahora en esa nueva responsabilidad. Metan más. Gracias. Bueno, vamos con Yailin. Adelante, Yailin. Así es, amigos televidentes, es alarmante el aumento en carjacking en la isla, pero ¿qué están haciendo las autoridades al respecto? Eso lo discutimos además a solo días de que llegue al escritorio del gobernador un informe con las propuestas para la reforma contributiva. En minutos lo discutimos con un panel de expertos. Ahora paso contigo, Ferdinand.